Seguimos considerando algunas afirmaciones de los padres de la Iglesia sobre la paternidad de Dios, sobre Dios Padre. El lenguaje se va haciendo cada vez más elaborado, más teológico. Se va profundizando la doctrina de la Santísima Trinidad. Se la va expresando cada vez con mayor precisión. Al mismo tiempo, en la vida de la Iglesia surge otra línea por la cual se va profundizando el significado de la paternidad divina. Se va conociendo la persona del Padre. Es a través de una vía experimental que a su vez tiene dos vertientes. Una, la de la experiencia de la vida cristiana en la cual se encuentra la paternidad, que refiere últimamente a la paternidad de Dios, a Dios Padre. Esto especialmente en la vida monástica, que aparece en los primeros siglos de la Iglesia. Y otra línea que es más espiritual, en el sentido de místico, una profundización en la experiencia espiritual de distintos santos, el significado de la paternidad de Dios. Se va conociendo por esta vía experimental en una experiencia espiritual quién es Dios Padre en relación con el Hijo y con el Espíritu Santo. Las tres personas aparecen siempre juntas en un orden que es el orden de la vida trinitaria. Estas vías de conocimiento de la realidad del Dios Padre, a veces en la historia de la Iglesia van confluyendo, a veces se separan y a veces incluso llegan a una especie de disociación. Por un lado va la doctrina, por otro lado va la práctica y por otro lado va la vida espiritual. Eso sucede en los momentos más críticos, como es el que vivimos ahora. Las líneas de conocimiento del Padre se van como separando y es más difícil encontrar cómo efectivamente convergen y cómo el conocimiento del Padre finalmente surge del mismo Padre revelado por el Hijo y por el Espíritu Santo. Veamos en primer lugar cómo se desarrolla una vía más teológica, por ejemplo en San Agustín, que poco después de los autores que hemos citado, también en África, en el norte de África, como San Cipriano. San Agustín, en el libro sobre la Trinidad, que es su libro principal, un gran libro de teología, nos explica en el capítulo 13 del libro quinto cómo el Padre se dice en sentido relativo, es decir, el Padre es siempre relativo al Hijo y al Espíritu Santo, así como el Hijo lo es al Padre y el Espíritu Santo al Padre y al Hijo juntos, así como también el Hijo y el Padre juntos al Espíritu Santo. Por supuesto, nosotros usamos la categoría de relación, que es una noción nuestra y también es una realidad en las cosas creadas. Esa categoría de relación no existe en Dios como nosotros la tenemos, ni como nosotros la percibimos en las cosas que tienen relación, ni en las sustancias de las cosas materiales, ni en las personas espirituales o personas humanas. Relación se dice de un modo absolutamente superior en Dios. Por eso Santo Tomás después, siguiendo a San Agustín, dirá que en Dios las personas son relaciones subsistentes, es decir, no son accidentes, son la misma sustancia de Dios. Existen con el ser de Dios, con la misma esencia
de Dios. Sin embargo, en Dios existen realmente relaciones distintas y estas relaciones son las personas. Ahora, relación dicho de Dios no es lo mismo que dicho de las criaturas, así como persona dicho de Dios tampoco es lo mismo que dicho de la criatura. Evidentemente, en Dios no hay personas humanas, hay personas divinas. Ni siquiera conocer a los ángeles nos sirve para decir qué quiere decir persona en Dios, porque Dios no son tres personas como tres ángeles espirituales, son tres personas divinas que nosotros no podemos conocer directamente. Y justamente el Padre es la fuente de la vida personal en Dios, es decir, del Hijo y del Espíritu Santo como personas. Esa fuente no la podemos conocer directamente. Por eso el Padre es tan misterioso, porque si del Hijo podemos decir que surge del Padre y del Espíritu Santo, que surge del Padre y del Hijo, especialmente en cuanto los conocemos como enviados a nosotros, del Padre eso no lo podemos decir. Lo único que podemos decir es que Él no viene de otro, que es principio sin principio, que es la fuente de toda la divinidad. Por eso, más directamente, cuando hablamos de la esencia de Dios, estamos hablando del Padre. Porque esa esencia de Dios, del modo más profundo, la conocemos, aunque sea negativamente, por la revelación del Hijo y del Espíritu Santo. Y en esa revelación el Padre aparece como aquel que da origen al Hijo y al Espíritu Santo, pero no sabemos qué es el Padre, ni podemos imaginar al Padre. El Padre no es un Padre humano, es Dios, con todo el infinito ser de Dios como origen. Dice entonces San Agustín, se dice pues en sentido relativo Padre, y en sentido relativo se dice también principio, y quizá alguna otra expresión. Padre se dice con relación al Hijo, empero principio dice habitud, es decir, reverencia, a cuántas criaturas por Él existen. Es decir, principio en Dios es principio del Hijo y del Espíritu Santo y principio de las criaturas. Estas dos referencias son distintas porque el Padre es principio y por tanto relación real con el Hijo y con el Espíritu Santo. El Padre es principio de las criaturas, pero no es relación con las criaturas. El mismo ser de Dios es simplemente el fundamento de las criaturas. El mismo ser del Padre como principio es el fundamento de las criaturas, junto con el Hijo y con el Espíritu Santo, porque hacia la creación las tres personas divinas operan simultáneamente con el mismo ser. Y por eso desde las criaturas no se puede reconocer al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Solamente captamos algunos vestigios en las criaturas del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo cuando ya los conocemos porque se han revelado. Antes no los podemos percibir desde las criaturas. Asimismo se dice relativamente hijo y relativamente se dice verbo y se dice imagen. Todos estos términos dicen relación al Padre, pero no son al Padre aplicables. Y principio es el Hijo,
Así, cuando se le preguntó, ¿quién eres tú?, respondió, el principio que os hablo. Por ventura es principio del Padre, no. Al afirmar que es principio, quiso dar a entender que era también el Creador, un principio en el Padre, por quien son todas las cosas. Es decir, estando el Hijo en el Padre y siendo el Padre el principio de las criaturas, también el Hijo es principio de las criaturas, y lo mismo el Espíritu Santo. Creador, dice, relaciona a la criatura se dice relativamente a las criaturas, como Señor dice habitud al esclavo. Y cuando llamamos principio al Padre y al Hijo también principio, no queremos decir que sean dos los principios de la criatura, porque el Padre y el Hijo en orden a la creación son un solo principio, como son un solo creador y un solo Dios. Y si cuanto, permaneciendo en sí, actúa y engendra, es principio de la cosa engendrada, no podemos negar al Espíritu Santo esta propiedad de principio, pues no lo excluimos de la apelación de creador. Está escrito que obra y permanece en sí mientras actúa, sin convertirse o transformarse en las cosas que ejecuta. Y después se refiere a la primera carta a los Corintios de San Pablo, capítulo 22, capítulo 12, donde San Pablo manifiesta las operaciones del Espíritu Santo, que son operaciones. Entonces, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son igualmente Dios, son los tres principios de las criaturas. No los conocemos a partir de las criaturas, sino a partir de la revelación. La revelación consiste en la comunicación de la misma vida divina, que se hace por la misión del Hijo y por la misión del Espíritu Santo. Esas misiones no son principalmente exteriores, sino principalmente interiores. Hay, es verdad, una misión externa, hay una revelación externa del Hijo en la encarnación, en el cuerpo de Cristo, las palabras, etc. Hay una revelación del Espíritu Santo que actúa, aparece como paloma, o como fuego, o como viento, etc. Pero ese es el aspecto externo de la misión. El aspecto principal es interno. Es la presencia en las almas y en los ángeles del Hijo y del Espíritu, a la cual presencia corresponden las misiones externas, que pueden ser permanentes o transitorias, porque el Espíritu Santo no está siempre apareciéndose externamente, el Hijo sí está siempre con su cuerpo una vez que se ha encarnado. Pero lo principal de esas misiones es la presencia espiritual, la presencia inmaterial, la presencia en las almas y en los ángeles, que es lo que finalmente constituye la Iglesia. Por esa presencia conocemos al Padre, que es la fuente del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso el reconocimiento del Padre, como dijimos antes, es un camino de la multiplicidad a la unidad, pero un camino sobrenatural, no como el de los filósofos, sino como el de la fe. Es decir, como el que conduce a una sola fe, que finalmente es la que nos hace conocer, o mejor percibir, misteriosamente, al Padre. Otro autor que se refiere al Padre y a la Trinidad es posterior a San Agustín, del ámbito griego, del ámbito oriental, es San Juan Damasceno, que resume la doctrina de los grandes padres anteriores, de los padres capadocios y de otros, de Dionisio, de San Máximo el Confesor,
dice en su libro sobre la fe ortodoxa: nosotros creemos, por tanto, en un solo Dios, principio único, sin principio, increado, no hecho, ni sufre daño ni tampoco muerte, eterno, infinito, incircunscrito, ilimitado, de poder infinito, simple, no compuesto, incorpóreo, sin fluctuación, impasible, inmóvil, inmutable, invisible. Hasta aquí son todos atributos negativos, es lo que Dios no es. Como dice Santo Tomás, a Dios lo conocemos más bien por lo que no es que por lo que es. Sin embargo, sea en las criaturas naturales, sea de modo sobrenatural, algo se revela de lo que es. Por eso continúa: fuente de bondad y justicia, luz dotada de inteligencia, inaccesible, poder que no conoce ninguna medida, sino solo medido por la propia voluntad. Todo lo que quiere lo puede. Es creador de todas las criaturas, visibles e invisibles, comprende en sí y conserva todas las cosas, previsor de todo, todo lo domina, todo lo gobierna y reina sobre todo con un reino inmortal y sin fin. No tiene ningún contrario y todo lo llena, y no es contenido por ninguno, sino que más bien él contiene la totalidad, la conserva y la sobrepasa, etc. Y sigue describiendo esa absoluta realidad divina, una esencia, una divinidad, un poder, una voluntad, una fuerza, un mando, una autoridad, una soberanía, un reino que se descubre en tres hipóstasis perfectas. Aquí aparece una palabra que usan los griegos para designar la Trinidad, hipóstasis, que literalmente en latín quiere decir sustancia. En Dios hay tres hipóstasis, que son las tres personas. En latín se usa más la palabra persona, que como dice Boecio, en una época cercana, es la sustancia racional. La persona es la sustancia racional de la naturaleza individual. Aquí aparece hipóstasis. En Dios hay tres hipóstasis que están unidas sin confusión y se distinguen sin cesar. O sea, en Dios hay una perfecta determinación, una perfecta discreción, no hay mezcla, no hay confusión. Esta falta de confusión es muy importante en la historia de la manifestación de la revelación, del dogma. Aparece en el Concilio de Calcedonia. Entre la naturaleza humana y la naturaleza divina de Cristo, dice el concilio, no hay confusión. Y lo mismo hay que decir de la Trinidad. Entre las personas divinas no hay confusión. Cada una es distinta en la absoluta unidad misteriosa de Dios que nosotros no conocemos. Salvo de esta manera. Es decir, por una vía negativa y por una vía misteriosa de unión con esas mismas personas, que a su vez se diversifica, como dijimos anteriormente. Dios es creído y adorado por toda criatura racional en estas tres hipóstasis que están unidas sin confusión y se distinguen sin cesar. Lo que también es maravilloso. Aquí usa una expresión dinámica que los latinos no usan, que las personas se distinguen sin cesar. Y eso es maravilloso. San Juan Damasceno, a partir de la teología griega, está captando algo que los latinos no perciben, o por lo menos no expresan. Creemos en el Padre y en el Hijo y en el Espíritu Santo, en los que estamos bautizados, porque de este modo ordenó el Señor bautizar a los apóstoles. Bautizándolos, dice, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
Y aquí manifiesta directamente la fe en el Padre. Creemos en un Padre, principio y causa de todas las cosas. No ha sido engendrado por nadie, sino que es el único principio sin causa e ingénito. Es decir, esta es la propiedad del Padre, no ha sido generado. Es una propiedad negativa. O sea, conocemos al Padre como aquel del cual proceden las personas, pero que no procede de ninguno. Es la fuente absoluta. Por otra parte, es creador de todas las cosas. Por otra, es Padre por naturaleza de un Hijo suyo unigénito, nuestro Señor, Dios y Salvador Jesucristo. También el Padre es emisor del Espíritu Santo. Asimismo, creemos en un Hijo de Dios, el unigénito Señor nuestro Jesucristo, quien fue engendrado del Padre antes de todos los siglos, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, consustancial al Padre, por quien todo fue hecho. Es decir, cuando se refiere a la fe en el Padre, se refiere de modo absoluto. Cuando se refiere a la fe en el Hijo, se refiere por relación al Padre. Afirmamos que Él es antes de todos los siglos porque declaramos que su generación es sin principio y fuera del tiempo, etc. Y utiliza las expresiones de San Pablo y de la carta a los Hebreos. Él es resplandor de su gloria, impronta de la hipóstasis del Padre, la sabiduría y fuente viviente, el verbo sustancial, la imagen esencial, perfecta y viviente del Dios invisible. En cambio, siempre ha estado con el Padre y en Él. Eternamente y sin comienzo ha sido engendrado porque jamás ha existido el Padre sin que existiera el Hijo, sino que simultáneamente existen Padre e Hijo. Este ha sido engendrado por el del Padre porque no sería llamado Padre sin el Hijo. Es decir, una vez que descubrimos que el Padre es principio absoluto, descubrimos después al Hijo que se relaciona con el Padre, es relación con el Padre, y cuando descubrimos que el Hijo se relaciona con el Padre, descubrimos al mismo tiempo que el Padre se relaciona con el Hijo, que no sería Padre si no fuera Padre del Hijo. Y lo mismo hay que decir después del Espíritu Santo, como ya vimos. Ninguna otra generación se asemeja a la generación del Hijo de Dios, pues tampoco existe ningún otro Hijo de Dios. Asimismo, el Espíritu Santo procede del Padre, pero procede no por generación, sino por procesión. Este es otro modo de ser de la existencia, también incomprensible e ininteligible, lo mismo que la generación del Hijo, etcétera. El Hijo proviene del Padre por generación, pero el Espíritu Santo, si bien proviene del Padre, no es por generación, sino por procesión. Y aunque por una parte hemos llegado a saber que existe una diferencia entre la generación y la procesión, por otra, cual sea el modo de esta diferencia, en ningún modo lo sabemos. Sin embargo, existen a la vez la generación del Hijo desde el Padre y la procesión del Espíritu Santo. Así como decíamos recién que captó algo que los latinos no captaron, aquí
En este punto los latinos captaron algo que los griegos no captaron, que es que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. En efecto, aquí dice San Juan Damasceno que no se puede saber cómo se distingue la procesión de la generación. San Agustín dice, con razón, y se distingue porque la generación es generación solo del Hijo, desde el Padre. En cambio, la procesión es procesión del Espíritu Santo, no solo desde el Padre, sino desde el Padre y del Hijo, que es lo que recitamos ahora en el credo, desde el siglo VI, cuando se introdujo en Toledo, en España, ya esta reflexión que está presente en la doctrina de San Agustín, justamente en el De Trinitate, en el libro de la Trinidad que leíamos anteriormente. Toda esta teología después será elaborada cada vez más sistemáticamente por muchos autores, especialmente por los autores escolásticos que trabajan la teología en comunidad, por eso se llama escolástica, porque tienen conciencia de que un solo autor no es suficiente para expresar el misterio de Dios, como aquí ni San Agustín ni San Juan Damasceno. Por eso, como dice Santo Tomás, cuando se habla de la Trinidad hay que hablar con cautela y modestia. Y por eso no hay que inventar términos, dice él. O sea, es mejor equivocarse repitiendo lo que dijeron los antiguos que equivocarse inventando algo nuevo. Lo que sucede respecto de la Trinidad, que es el misterio por excelencia, después se proyecta a los otros misterios. O sea, hay que evitar las novedades, como dice San Pablo. El afán de novedades en este campo es profundamente dañino, porque desconecta de la tradición. Si uno se desconecta de la tradición, se desconecta de la revelación. No hay una interpretación subjetiva inmediata de la Sagrada Escritura. Eso es una ilusión. Herética, por otra parte, porque es la base del protestantismo. O sea, la revelación viene cuando efectivamente tenemos la misma fe y participamos de la misma experiencia, que tiene su fundamento en la unidad de Dios y en el origen absoluto de la divinidad en el Padre, que es uno. Ahora, el único camino para conocer al Padre, como dijimos al principio, no es el teológico. Este camino teológico necesariamente coexiste, completado por el camino experimental, que a su vez tiene dos vertientes. Una en la vida de la Iglesia, en el orden de la vida de la Iglesia, lo que llamamos con la tradición jerarquía, en el sentido de Dionisio, es decir, el principado sagrado, que quiere decir la transmisión de la luz del Padre, o del principio. Y otra en la experiencia espiritual. En la experiencia espiritual de los santos que ayuda a la Iglesia en la comprensión del dogma revelado. La Dei Verbum del Concilio Vaticano II dice justamente eso, que crece la comprensión de las verdades reveladas por Dios también a través de la experiencia espiritual de los santos a lo largo del tiempo. Si uno desconecta estos aspectos, finalmente termina fuera de la revelación. Si es una teología sin experiencia espiritual y sin eclesialidad, se va fuera de la revelación. Si uno pretende construir la Iglesia solo de una manera jerárquica, identificando la jerarquía con el poder al modo humano, también se va fuera de la revelación. Y lo mismo, si se basa solo sobre la experiencia espiritual, entendida de manera cada vez más subjetiva y personal, se va fuera de la revelación. Entonces, es necesario que estén todos estos aspectos juntos, porque nada puede expresar totalmente
el misterio de la vida de Dios, sobre todo en el orden humano, que es una realidad compleja porque imperfecta. Vivimos en un mundo múltiple y además signado por el pecado, de manera tal que no podemos captar fácilmente, inmediatamente y personalmente el misterio de Dios. Necesitamos efectivamente la revelación que nos llega de una manera total en el misterio de la Iglesia. Por eso decía San Cipriano que sin la Iglesia, que es la Iglesia en el sentido más profundo del término, es decir, no solamente la exterioridad, es el misterio de la Iglesia, sin ese misterio no podemos conocer a Dios, la Santísima Trinidad. Entonces, en la vida de la Iglesia, además de la vía teológica, como decíamos, existe una doble vía experimental, que se da en un reflejo de la paternidad, de la filiación y de la espiritualidad del Espíritu Santo, de muchas maneras. Hay un reflejo de la paternidad de Dios que encontramos ya inmediatamente en la vida de Cristo y que de alguna manera nos manifiesta cómo estará presente ese misterio de Dios Padre a lo largo de la vida de la Iglesia. Citábamos un texto de un autor relativamente moderno, donde se veía como San José de alguna manera representa la paternidad de Dios. Representa la paternidad de Dios de una manera que los otros santos no pueden alcanzar. Los otros santos representan de alguna manera la filiación del Hijo y la representan de una manera múltiple. Como dice San Juan de la Cruz, por más que todos los doctores se han esforzado por profundizar el misterio de Cristo, nunca lo han logrado. Siempre quedan profundas venas de tesoro, dice él, por explorar. Ningún santo puede comprender todo el misterio de Cristo y tampoco puede representar todo el misterio de Cristo. Por eso en la Iglesia hay muchos santos que representan la vida de Cristo. De una manera misteriosa, hay un solo santo que representa a Dios Padre, que es San José. Pero lo representa no tanto como persona humana y como Padre humano, efectivamente no era el Padre humano de Cristo, sino que lo representa por su misterio, así porque no se sabe de dónde viene ni a dónde va, como se dice del rey Melquisedec, que no tiene genealogía, ¿no? Entonces, el sacerdocio de Cristo es como el sacerdocio de Melquisedec, es un sacerdocio misterioso, efectivamente no era como el del Antiguo Testamento, es otro sacerdocio que está en el cielo, no es el de los sacerdotes del Antiguo Testamento. Y así sucede también con San José. Es como una representación de la paternidad de Dios que es misteriosa en sí misma. Tiene una representación, por así decir, negativa en el misterio. No
se sabe mucho de San José, salvo algunas palabras que se refieren al misterio del nacimiento humano de Jesús. Este autor es Ollier, citado por Dosé, el misterio de San José revelado a dos mujeres, Teresa de Ávila y Bernadette. Actas de un simposio que fue celebrado en Alemania en el 2005. Bueno, un congreso sobre San José. El texto está en francés. Aquí está traducido al italiano, al castellano. Ollier ha escrito admirablemente sobre la imagen de Dios Padre en San José, que fue dado a la tierra para expresar sensiblemente las perfecciones adorables de Dios Padre. En su sola persona era portador de su esplendor de belleza, su pureza, su sabiduría y su prudencia, su misericordia y su compasión. Un solo santo ha sido destinado para representar a Dios Padre, mientras que fueron precisos una infinitud de santos para representar a Jesucristo. Por eso hemos de considerar al augusto San José como el más grande del mundo, más célebre y más incomprensible. Habiendo escogido el Padre este santo para hacer sobre la tierra su imagen, le comunicó una semejanza suya invisible y oculta, más allá de la capacidad de comprensión del espíritu humano. Jesús, ya no me sorprendo de que hayas permanecido 30 años en aquella casa sin separarte de José. No me sorprendo de que seas inseparable de su persona. Su casa era para ti un paraíso como el seno del Padre, como el seno de tu Padre, del cual eres inseparable, y en el que tienes puestas tus eternas delicias. Fuera de esta casa no encuentras más que sujetos funestos, más que pecadores, esas tristes causas de la muerte. Es decir, así describe este autor la experiencia de San José, la experiencia de Jesucristo con San José en su casa. Es decir, San José era la casa paterna. Cristo estaba en el exilio, aquí en la tierra, con los hombres pecadores. Le costó mucho hacerlos justos. Mientras estaba con ellos no lo soportaba. ¿Hasta cuándo estaré con vosotros?, decía. Pero con San José estaba bien, porque representaba el seno del Padre, es decir, su origen eterno. Y aquí este autor espiritual designa a San José más bien con estos términos misteriosos, o sea, lo oculto, lo secreto. Más allá de la capacidad de comprensión del espíritu humano. Pone a San José como el santo más grande del mundo, donde se refleja la belleza, la pureza, la sabiduría, la prudencia, la misericordia del Padre. Claro, son atributos que pertenecen a todo Dios, a la esencia de Dios, pero aquí se apropian al Padre especialmente por este carácter misterioso, por este carácter negativo, de que el Padre es el origen, sin principio, que no conocemos. Así también de algún modo a San José no lo conocemos. Sin embargo, los grandes santos espirituales han percibido esta paternidad de San José, como Santa Teresa de Jesús, que estaba en el monasterio de San José y se hacía proteger por San José. Bueno, lo que aquí se manifiesta en San José,
que es una presencia de la paternidad de Dios Padre, no está ausente de la vida de la Iglesia. Efectivamente, en la vida de la Iglesia está presente el Padre. Como ya dijimos, constitutivamente toda la vida de la Iglesia se dirige al Padre en la oración de Jesucristo por medio del Espíritu Santo. Todas las oraciones de la Eucaristía, que es el centro de la vida de la Iglesia, la fuente y la culminación de la vida de la Iglesia, se dirigen al Padre. Entonces, es como que toda la vida de la Iglesia está envuelta o protegida por el Padre. Pero eso hay que descubrirlo. Cuando no hay misterio, no se descubre al Padre. Aparentemente se descubre al Hijo y aparentemente se descubre al Espíritu Santo, pero no son más que los signos externos de la presencia del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando no se descubre al Padre, realmente no hay contacto con el Hijo y tampoco hay contacto con el Espíritu Santo. Hay una alteración psíquica superficial, pero no hay contacto con el Espíritu Santo. O hay un sentimentalismo que se dirige al Hijo como hombre, como si fuéramos arrianos, pero no hay contacto con el Hijo, que es el Hijo eterno del Padre. Por eso es necesario que esté la presencia del Padre, que es una presencia misteriosa, que va generando a los hijos de Dios, uniéndolos al Hijo eterno de Dios, como dijimos. Ahora, ¿cómo se da esa presencia del Padre? Se da, por supuesto, en la experiencia espiritual, que de algún modo es el fin de toda la vida de la Iglesia. La Iglesia existe para que todos los que están en la Iglesia tengan esa experiencia que durará en modo pleno por la eternidad. Pero existe también de otra manera, que va generando a los hijos de Dios aquí, en esta vida, y que va haciendo posible que se desarrolle efectivamente esa experiencia. Es decir, que la vida personal se conecte con la revelación de la vida de Dios que apareció en Jesucristo y en la venida del Espíritu Santo. Y eso se da por la paternidad espiritual que existe en la Iglesia. ¿Y cómo existe la paternidad espiritual? Existe de dos maneras que finalmente confluyen en una sola. Existe en el sacramento del orden sagrado, que es signo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que tiene el carácter del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y existe en la paternidad espiritual de los hijos de Dios, es decir, en la guía o en la dirección espiritual, o simplemente en la paternidad espiritual. Esto es lo que misteriosamente va apareciendo en la vida de la Iglesia. Estos factores van confluyendo o se van separando, como dijimos. En las épocas de crisis, que no son pocas en la vida de la Iglesia, hay periodos de dispersión. Entonces la paternidad de Dios se pierde como percepción. No se sabe dónde está, no existe, no tiene ningún sentido. Y no tiene ningún sentido porque no hay teología, porque no hay experiencia espiritual y porque tampoco hay paternidad espiritual. Y estos elementos tienen que estar juntos. Y aunque no son suficientes para representar la paternidad de Dios, son imprescindibles para que haya un contacto con esa paternidad de manera tal que se generen los hijos espirituales, que son hijos en el Hijo, como dijimos anteriormente. Vamos a reflexionar después, efectivamente, sobre estos aspectos según los cuales se desarrolla la paternidad en la vida